Bendiciones, buenas noches, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Por este medio les saludamos y a la vez le bendecimos y le animamos a que se suscriban a este su canal Restauración y le den a la campanita de los contenidos que diariamente se suben por esta plataforma para que Dios pueda bendecir y ayudarnos a seguir llevando más contenido para la edificación del pueblo de Dios. Yo soy su hermano Ezequiel Brown, por la misericordia de Dios, siervo de Jesucristo, y hoy queremos, con la ayuda de su atención, continuar con el tema del apostolado. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de que si era bíblico de que hoy en día se llamaran apóstoles muchas personas, y en él quisimos debatir a la luz bíblica ese título, ese término que tanto se usa hoy en día. Aunque pedimos excusa porque tuvimos un pequeño problema con el audio, pero hoy queremos compartir una segunda parte de este tema, y es por qué Pablo es reconocido, como apóstol si no era de los 12 seleccionados. O sea, sabemos que Jesús originalmente llamó a 12 apóstoles, y quiero que separemos lo que es un discípulo y lo que es un apóstol, porque a veces nosotros siempre nombramos los discípulos del Señor, los discípulos del Señor. Hay una diferencia, y es que apóstoles fueron los 12 escogidos por Jesús como colaboradores de su ministerio, a los cuales lo envió con instrucciones clave. Pero discípulos somos todos aquellos que seguimos los lineamientos de Jesucristo y toda la multitud que lo seguía en aquel entonces. Pero hay mucha gente que, para justificar su título, dicen: ven acá, Pablo no fue apóstol, y si Pablo fue un apóstol, también yo puedo ser un apóstol, porque él no tuvo entre los 12 que originalmente escogió Jesucristo. Sin embargo, recuerden que definimos lo que significaba la palabra apóstol, que era enviado, en un término sencillo. Pero en el término en que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en el griego koiné, en ese término significa enviado, embajador, pero revestido con autoridad. O sea, enviado después de mí o en pos de mí, pero con una autoridad, con algo específico. Y muchos dirán: bueno, Dios nos ha enviado a todos, por eso somos apóstoles. De acuerdo a ese tema, por una parte sí, pero recuerden que para ser un apóstol había un requisito que lo encontramos en Hechos capítulo 1. Si usted lo lee detenidamente, estaban buscando que el sustituto de Judas Iscariote, porque él se había suicidado cuando vende a Jesús. Entonces quedaron 11. Entonces, ¿qué hicieron? Un consenso. En ese consenso, para escoger otro apóstol, en ese consenso buscaron a quién, a alguien que cumpliera con las características y los requisitos necesarios. Por ejemplo, para ser apóstol tenía que haber conocido a Jesucristo y ser parte de su ministerio, haber sido testigo de su muerte y de su resurrección. Entonces, todas esas cosas tenían que cumplirse para ser llamado apóstol. Sin embargo, hoy en día nosotros, quizás lo que se llaman apóstoles, en primer lugar, no andaron con Cristo.
físicamente, porque todos andamos con Cristo espiritualmente y por fe, pero físicamente usted no conoció el rostro de Cristo, usted no caminó con Cristo en Jerusalén, ni en Galilea, ni en Capernaum. Otra cosa que usted no hizo fue que usted no estuvo ahí cuando estaban crucificando a Cristo, tampoco estuvo ahí cuando Él resucitó. Creemos por fe que Él resucitó y está a la diestra del Padre, pero usted no estuvo presente, no fue contemporáneo a Cristo porque la edad no le da, ni que viviera 3000 años, no le da a la edad. Entonces, usted automáticamente, bíblicamente, no califica para ser un apóstol. Entonces, nuestra pregunta clave es: ¿por qué Pablo es llamado apóstol si no fue de los 12 escogidos originalmente? Pues aquí entonces, como ya había un protocolo para escoger los discípulos, dice el libro de Hechos, donde Pablo es llamado, Hechos capítulo 9. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Que Pablo fue tumbado de un caballo porque iba a perseguir a los cristianos a Damasco. Y cuando es tumbado del caballo, escucha la voz de Jesús que le dice Pablo. En otra palabra, le dijo su nombre en griego, Saulo, porque me persigue. Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da ciertas instrucciones y desde ese momento lo llama para una misión especial. Después de haber pasado unos cuantos años, la iglesia de Antioquía estaba orando y el Espíritu Santo separó a Saulo y a Bernabé para la obra que lo había llamado. ¿Cuál era la obra? Ir a predicarle a los gentiles. Entonces, él es llamado con un apostolado especial. ¿Cuál es el apostolado especial? De predicarle a los gentiles, el apóstol de los gentiles. Usted dirá, pero ¿habrá conocido Saulo a Jesús físicamente? Si usted analiza la historia, usted ve que Saulo y Jesús eran contemporáneos en edad. Saulo era israelita y religioso y había escuchado del movimiento de Jesús y quizás tuvo contacto físico con Jesús, o sea, conocía la realidad de los hechos de Jesús y por eso entonces su apostolado es acreditado. Fíjate que cuando él va delante de Pedro y delante de Santiago y delante de los demás apóstoles, nunca negaron, óigame bien, nunca negaron el apostolado que él tenía. Solamente cuando lo envían allá a los gentiles le dicen una cosa: óyeme, no prediquen de la circuncisión, eso está bien. Lo único que le decimos es que no sacrifiquen, no coman cosas sacrificadas a los ídolos, ni consuman sangre. O sea, el cristiano no puede comer sangre porque en ella está la vida del animal, de la persona o del animal. Por eso el cristiano no come morcilla, porque la morcilla es sangre frita o sazonada o hervida, como sea. Entonces, Pablo es reconocido como un apóstol y se le da una misión. La otra cosa que veo aquí en el apóstol Pablo es cuando, si usted se va a 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 en adelante, va a ver que el apóstol Pablo comienza hablando desde el versículo 1. Le dice: el evangelio que yo le he predicado, que le he enseñado, que Cristo murió, que padeció, que resucitó, que se le presentó a Cefa, que se le presentó a los demás apóstoles, a María, y como un abortivo se me presentó a mí. O sea, el último prácticamente que llamó Jesucristo como apóstol fue el apóstol Pablo, con una misión específica. ¿Por qué llama al apóstol Pablo? Porque Dios es Dios y Él escoge a quien Él quiere. En Pablo había algo que los demás apóstoles no tenían. ¿Qué había en Pablo? En Pablo había un amor por la obra. No era que los otros apóstoles no tenían un amor por la obra, pero el nacionalismo que tenían lo limitaba a extender el evangelio. Y Cristo fue claro. Cristo dijo:
en Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nótese que el evangelio entonces de Cristo se queda circunscrito a los límites de Jerusalén y de Samaria, pero no llega hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? En los discípulos originales, en los apóstoles, había un celo por su nación, amaban su nación y entendían que el evangelio de Cristo no podía ser llevado a los gentiles, porque ellos eran los judíos, era para los judíos. Sin embargo, esta profecía ya era evidente en Cristo cuando se encuentra con la mujer sirofenicia que tenía una niña poseída por un demonio. Le dice: Señor, ven y pon la mano sobre mi hija para que sane. Jesucristo le dice: óyeme, mujer, no es lícito echarle los panes a los perros. Y esta mujer mira a Jesús y lo escucha, y en vez de ofenderse, salir corriendo, le dice: sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Esta mujer estaba declarando, ¿verdad?, el evangelio a los gentiles. Nótese que cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara, dice que él le rogó a Jesús seguir a Jesús. Jesús le dijo: no, espérate, vete con lo tuyo y habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿A cuál región fue? A Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Una región gentil. Entonces él fue y llevó el evangelio allá. O sea que había algo especial. Jesucristo dijo también en Juan capítulo 10: y hay otras ovejas que tienen que escuchar mi voz. O sea, tengo otras ovejas, dice textualmente la Biblia. De manera que ahí se abre una brecha para que el pueblo gentil les sea alumbrado el camino de la salvación. Si te vas a los profetas menores, a Isaías, profeta mayor también, te va a dar cuenta que había una profecía establecida para que el evangelio le llegara a los gentiles. ¿Y a quién escogió el Señor? A Pablo. ¿Por qué? Porque en Pablo no había un prejuicio de gentil ni de judío. Él decía claramente: me sé comportar como judío, me sé comportar como gentil, en fin de llevarlo todo al camino del evangelio y de ganar a todo para Cristo. O sea que en él yo veo a más que un siervo sencillo o simple, veo un apóstol para que el evangelio nos fuera llegado a nosotros los gentiles. Todo el que no es del linaje de Israel está en el saco de los gentiles. Ahora hay mucha gente que anda hasta con tantas cosas y quiere traer tantos cultos de otras naciones a lo que es la gracia, el evangelio de Jesucristo. Yo respeto esas ideas, pero nosotros nos llega el evangelio de la gracia de Cristo gracias al trabajo que hizo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo difundió el evangelio, no se quedó ahí. Fue al Asia Menor, fue a Italia, que hoy se conoce como la capital de Roma, pero fue a España. O sea que el apóstol Pablo predicó el evangelio en el continente asiático, en el continente africano, y predicó el evangelio en el continente europeo. No predicó el evangelio en el continente americano porque no estaba descubierto en ese entonces, pero el apóstol Pablo en sus 3 viajes se extendió muchísimo. Y ya en su último viaje, que muchos le llaman el 4.º viaje, ya cuando iba camino a su destino final, a morir allá en Roma, también predicó el evangelio. O sea, vemos que sí, el apóstol Pablo puede ser llamado apóstol, aunque no fue llamado en el grupo de los 12, recibió un llamado directo por el Señor y cumplió bíblicamente con los requisitos establecidos. 1 Corintios capítulo 15, verso 3, y se puede leer el libro de Hechos capítulo 9. Y digo que fue contemporáneo a Cristo porque Cristo muere aproximadamente en el año 30, vamos a decir, de nuestra era,
33, 34. Estamos hablando de fechas aproximadas porque no tenemos una fecha exacta. Sin embargo, ya cuando Cristo muere, el apóstol Pablo ya era un hombre de algunos 35, 37 años. O sea, cuando hablamos de que fueron contemporáneos es que vivieron en la misma época. Y el apóstol Pablo no fue sordo ni ciego, vio, conoció del movimiento, porque al principio se le llamaba los del camino. Luego en Antioquía se le llama por primera vez cristiano porque seguían la misma línea que Cristo y por eso se le llama cristiano. Entonces, con esto, ¿qué yo quiero decir? O quiero resaltar, como dijera en el estudio pasado, es malo que yo me llame apóstol. Es malo que yo diga yo soy el apóstol fulano de tal. No, yo no digo nada de eso. Porque vuelvo y digo, este tema ni te va a salvar que tú digas que eres apóstol, ni te va a condenar que lo niegue. Eso es allá. Yo lo que quiero dar una aclaración bíblica del uso correcto del término apóstol. Y bíblicamente había que cumplir con unos requisitos, te guste a ti o no me guste, o me guste a mí, o tú justifiques tus enseñanzas o no las justifiques. Vuelvo y digo, ¿por qué no llamarnos evangelistas? ¿Por qué no llamarnos misioneros? ¿Por qué no llamarnos, vamos a decir, siervo de Jesucristo? No. Lo que yo veo hoy en día es un aire de grandeza en el término. ¿Por qué le digo? Porque después que muere el último de los apóstoles, Juan, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, nadie más se llamó apóstol. Nadie más se llamó apóstol hasta este siglo XXI. En el año 2000 entonces comienzan a aparecer el título de apóstol, fulano, mengano, pero fíjese que desde el año 100 hasta el siglo XXI, vamos a decir desde el siglo I, porque un siglo son 100 años, hasta 19 siglos después que aparece ahora la palabra apóstol. Y si los cristianos de aquellos tiempos estaban más ligados a Cristo, más cerca de Cristo en un término, fueron más contemporáneos, ¿por qué no decidieron llamarse eso? Porque respetaban ese título y sabían la esencia del título. Ahora entonces me llamo apóstol. Pero fíjate que todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, si tú lees la historia, un libro que se llama La Historia de la Iglesia, de cualquier autor, tú te vas a dar cuenta que todos ellos murieron de una manera drástica como mártir, defendiendo los principios y las verdades de Cristo. Óyeme bien, ¿por qué? No se mandaron, ¿por qué no salieron corriendo? Porque ¿cómo negar una verdad si ellos vivieron junto con el maestro? Si ellos palparon al maestro y sabían la verdad, que él existió, que él era Dios. ¿Por qué los mismos hermanos de Jesucristo, los otros hijos que tuvo María, como es Santiago, el que escribe la epístola general allá acerca del Apocalipsis, es quien dirige la iglesia? Si te lee Hechos capítulo 14, era un líder de la iglesia, pero jamás se llamó apóstol. Él incluso comienza su libro diciendo: Santiago, siervo de Jesucristo. Dice Santiago, el hermano de sangre de Jesús. Santiago, el gran apóstol. Dice Santiago, siervo de Jesucristo. Entonces fíjate que en la década de los 2000 entonces comienza el término apóstol. Pero ¿cómo vemos estos apóstoles? Con un poder milagroso como tenían aquellos en aquel tiempo, que dice la Biblia, y valga la redundancia que lo dije en el mensaje pasado, que con los delantales de Pablo, los pañuelos de Pablo, él los mandaba donde estaban los enfermos y se sanaban. Con la sombra de Pedro, literalmente, le caía a los enfermos y se sanaban. Resucitaban muertos los apóstoles. Hacían milagros sobrenaturales.
¿Existen los milagros hoy en día o Dios tiene el poder de hacer milagros? Claro. Pero imagínense que hoy en día acá hay una gente endemoniada dando 3 volteretas y escupiendo y ya tenemos 10 cámaras arriba de ellos para que lo vean y enfocando. Vemos una gente danzando en el espíritu y de una vez lo enfocamos con una cámara porque lo que queremos es grandeza humana. Pero a esa gente no le interesaba. Incluso Jesús cuando sanaba a alguien le decían, vete, no le divulgue a nadie, no se lo diga a nadie. No le interesaba la fama, había una humildad. Hoy en día, ¿cómo vemos los que se llaman apóstoles? En buenas casas, que eso no es malo. Bien adinerado al extremo. En buenos carros. Tomándose unos fines de semana en un hotel de 5 o 6 estrellas. Viviendo de la ignorancia de 2 o 3 que son ignorantes, no aprenden el texto bíblico y se dejan manipular. Ahí hay gente hasta ofreciendo de que cobertura. No, que yo te doy cobertura, entonces tú tienes que pagarme para yo darte una cobertura. ¿Quién te dijo? La cobertura tengo yo que tener al Espíritu Santo y de Dios. No es que no haya hombre que honremos, porque hay gente que son dignas de honrar. Pero hombre no te tiene que proteger a ti, el que te tiene que proteger es Dios. Entonces lo que vemos ya es un gran negocio y un egolatrismo. Subraya esta palabra, egolatrismo. La palabra egolatría es el culto que se le rinde al ser humano. Entonces hoy en día vemos a fulano de tal, apóstol fulano de tal. Y lo que vemos es un endioseamiento a esa persona y se le da más importancia a esa persona que al mismo Jesucristo. Si esa persona va, se llena el estadio. Si ellos no van, no va nadie. Es un endiosamiento. Imagínate que Dios hoy en día estuviera usando a estos hombres como lo usaba ya al principio. Incluso hasta una aberración del término bíblico. Hay hasta apóstola. Yo nunca he leído ese nombre en la Biblia. Y no es que seamos machistas, es que es una falta de respeto a las sagradas escrituras. Apóstola. Y un sinnúmero de gente autotitulándose cosas. ¿Para qué? Para engrandecerse y no dejar que Dios lo engrandezca. Entonces acá nos damos cuenta finalmente es que lo que se busca con el título no es ser enviado de Dios, no es ser apartado de Dios, no es hacer una misión de Dios, sino es un aire de grandeza entre nosotros mismos. Jesús dijo algo muy poderoso. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser pequeño como un niño comportarse. Porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5:7, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Quién? Yo. No, Dios es que nos va a exaltar. Entonces dejo por asentado lo que eran los 12 apóstoles originalmente que eligió Jesús y dejo por asentado el apostolado de Pablo. También quiero resaltar que hay varias personas que se le atribuyó el título de apóstol en la Biblia, porque no vamos a ser mezquinos, vamos a recorrer la Biblia. Miren, si usted lee Hechos capítulo 14, va a ver que en una ciudad llamada Iconio del Asia Menor se le llamó a Bernabé, cuando andaba con Pablo, apóstol en plural, dijeron a los dos, se le atribuyó el término. Apóstol, que no vamos a ser mezquinos. Bernabé fue un gran hombre de Dios también y fue alguien que llevó el mensaje igual que Pablo a muchas naciones. Incluso cuando se separa de Pablo, que Bernabé escoge a Juan Marco y Pablo escoge a Sila, también el evangelio se expandió. Lo único que Bernabé no tenía quien escribiera las acciones que él hizo como lo tenía Pablo, aunque Juan Marcos era un escritor, porque se dice que Juan Marcos, Pedro le dictó el evangelio de Marcos
a Marco, pero como Pedro era del vulgo y no sabía griego, se le atribuyó el título a Marco, según la historia. Pero no sé qué pasó ahí. Pero sí Pablo tenía alguien que le iba escribiendo, que era Lucas. Lucas, el médico, iba en los viajes de Pablo y es quien escribe y habla a veces en primera y en segunda persona. Por eso Pablo tiene algo registrado. Es bueno que nosotros registremos nuestras cosas. Es importante eso. Pero también a Apolos. Recuerdan, un gran predicador que tenía una gran elocuencia y creía en el bautismo de Juan. Fue discípulo de Juan el Bautista. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 le llama también apóstol, Apolos. También le llama a dos personajes, uno llamado Andrónico y uno Juanías. En Romanos 16:7 Pablo le llama también apóstol, lo cuenta en el grupo de los apóstoles. También le llama apóstol el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 3 al 6, a los hermanos del Señor, a los hijos de María. Nótese, el apóstol Pablo, él le atribuye el título de apóstol, pero ellos nunca en ningún momento ni quisieron resaltar en la historia. El que más hizo fue Santiago, que escribió un libro y no se autotituló apóstol. Pero en Hechos, repito, capítulo 14, vemos la acción de ellos trabajando en el concilio de Jerusalén en favor del avance de la obra de Cristo, porque ellos entendieron que Cristo no era un simple hermano carnal, era Dios mismo. Bendita sea su gloria. Y aquí yo dejo este estudio para la próxima semana, Dios mediante, nosotros seguir profundizando en otro tema bíblico y con otro contenido diferente, trayendo personas a dar testimonio, otra cosa que el Señor nos dirija para bendición del pueblo de Dios. Dios me le bendiga mucho, su hermano Ezequiel Brown, siervo de Jesucristo solamente. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.